Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un cordial saludo. Me da mucho gusto estar con ustedes y me da mucho gusto compartir un tema más aquí en su canal para una vida de fe. Sean bienvenidos. Y en esta ocasión vamos a ver el tema o el capítulo 3 del curso bíblico para principiantes. Entonces vamos a empezar pues y vamos a compartir pantalla. Déjenme pues buscarla. Ya lo tenemos por aquí. Adelante, aquí está. Bien, el tema que vamos a ver es sobre Abraham y el pueblo de Israel. Hemos dicho anteriormente que el Génesis se divide en dos partes, ¿verdad? Del capítulo 1 al 11 que ya vimos, y ahora entramos en el capítulo 12 que es la segunda parte del capítulo 12 al 50. Bien, con el capítulo 12 del Génesis inicia la historia de la salvación en un sentido estricto, con personajes, lugares y tiempos bien definidos. Para salvar a la humanidad, Dios escoge a un par de ancianos, Abraham y Sara. Ellos darán origen al pueblo de Israel, de donde saldrá el Salvador Jesucristo. Estamos alrededor del año 1800 antes de Cristo. Antes de Cristo. Entonces, en esta época, en esta fecha, da inicio la historia de la salvación. La humanidad ya existía muchos siglos atrás, ¿verdad? Pero con Abraham inicia esa historia de fe, ¿verdad? Donde Dios se presenta a este hombre y este hombre, pues, ¿verdad? Tiene esa experiencia fuerte con Dios, ¿verdad? Escucha su llamado. Entonces, vamos a empezar a analizar, vamos a empezar a ver y vamos a ir dando alguna reflexión, porque hay mucho que aprender en la vida de Abraham, que nos puede ayudar mucho para nuestra vida de fe. Continuando, fe y obediencia. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Era muy rico y tenía mucho ganado y mucha gente a su servicio. Al llegar a unos 75 años de edad, Dios le habló y le dijo: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y ya anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 3. Sugerimos que este texto se hagan el esfuerzo de aprendérselo de memoria. Ahorita van a ver por qué. Tiene mucha enseñanza. Por eso ahí están marcados, ¿verdad? Resaltados. ¿Por qué? Porque vamos a explicar qué significa esto. Significa las etapas de la vida cristiana. Es decir, ¿qué significa deja? Significa renuncia y conversión. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? A ver. Primeramente, tenemos que dejar el camino del pecado, el camino de la maldad. Tenemos que dejar las cosas del mundo para empezar una nueva vida, un nuevo camino en una nueva vida con Dios, ¿verdad? Solamente dejando el pecado, solamente dejando la maldad, podemos empezar un caminar con Dios. Entonces, deja. Entonces, principalmente, entonces, la vida de pecado. Cada uno de nosotros tenemos que ir reflexionando. Dios nos invita a una nueva vida, o a una nueva vida. Entonces, importante es para nosotros. Luego, el siguiente punto, número 2, anda. Significa entrega y fe. Anda a una nueva vida. Anda y déjate guiar por el Espíritu Santo. Solamente con el Espíritu Santo podemos encontrar la luz que necesitamos para nuestra vida. El Espíritu Santo nos inspira, el Espíritu Santo nos ilumina,
el Espíritu Santo pues nos da la sabiduría que necesitamos para guiar nuestros caminos, nuestros pasos en el camino de Dios. Entonces, anda, es decir, primero dejar y luego caminar a una nueva vida. Número 3, haré de ti. Significa misión y promesa. Bueno, y la misión, pues no pensemos que a lo mejor, claro, los que puedan, los que Dios los llama, como a muchos los ha llamado, entre ellos yo me he sentido llamado por Dios para ir, ¿verdad? A predicar la palabra de Dios. A ver, haré de ti, que significa entonces misión y promesa, pues algunos tendrán que dejar igual su casa, su familia, ¿verdad? Para ir a prepararse como los sacerdotes, las monjitas, en fin, todos ellos que dejan su casa, dejan su familia, sus papás, para poder entregarse de lleno a la palabra de Dios, para entregarse de lleno, ¿verdad?, al servicio de los demás, en nombre de Dios. Entonces, la misión que cada uno tenemos en la familia, de cuidar la familia, de protegerla, de darle buen ejemplo, de caminar con ellos en la presencia de Dios. Esa es una misión que no es fácil, pero que se puede lograr, se logra, claro que sí. Entonces, haré de ti. Es decir, la promesa que Dios le hace a Abraham es que a través de él va a llegar la bendición a mucha gente. Entonces, es la misma promesa que hay para ti y para mí. ¿Sí? Dios promete que a través de ti, a través de mí, ¿verdad? Va a llegar la bendición a mucha gente, sobre todo a la familia, ¿verdad? Cuando tú empieces una vida más cercana con Dios, seguramente Dios va a empezar a bendecir tu vida, pero también a bendecir a tu familia, a tus amistades también, ¿ok? Entonces, fíjese la grande importancia. Ahí tenemos el ejemplo de Jesús y sus apóstoles. Jesús llamó a sus apóstoles a cada uno y ellos dicen que dejándolo todo, lo siguieron. ¿No? Veamos, dejándolo todo. O sea, dejaron su trabajo, dejaron familia, dejaron cosas materiales muy buenas, digamos, pero dejaron algo para poder entregarse a Dios. ¿Sí? Entonces, dejándolo todo, lo siguieron. O sea, deja, anda. Bueno, dejaron y siguieron a Jesús. Y después Jesús, a través de ellos, fíjense cómo derramó su gracia y su bendición en diversas partes del mundo. Hoy nos sigue llegando esa bendición. Ellos empezaron, otros le siguieron y siguen, ¿verdad? Siguen suscitando ese deseo a gente de dejarlo todo para seguir el camino de Dios y luego después, por medio de ellos, llega la bendición a otra gente. Entonces, tú y yo estamos llamados a eso también, de dejar de ir con Jesús y luego, a través de nosotros, llegue la bendición a mucha gente, sobre todo a la familia. Continuamos. Fe y obediencia. No era fácil para Abraham obedecer a Dios. Tenía que dejar su tierra, sus familiares y amistades sin saber a dónde iba. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? ¿Dejaríamos todo para ir a donde Dios nos manda? Tal vez no le haríamos caso a su palabra para seguir nuestro propio camino, aunque nos vaya mal. Porque de veras que a veces pasa eso, ¿no? O sea, no escuchamos a Dios aunque nos hable, escuchamos más bien lo que a nosotros nos conviene, las cosas del mundo, ¿sí? Aunque no nos vaya bien, aunque nos vaya mal, pero allá va uno siempre, ¿verdad? Buscando no el camino de Dios, sino el camino muchas veces de la perdición. Entonces, ojalá que a través de este tema nosotros podemos reflexionar, pensar y empecemos a dejar el pecado y empecemos una nueva vida de gracia, una nueva vida de bendición. Así que Abraham creyó y obedeció. Ese es el ejemplo que nos da. Por eso a Abraham se le conoce
a nivel de iglesia, a nivel de la fe, Abraham se le conoce como nuestro padre en la fe. Nuestro padre en la fe, porque fue el primer hombre que creyó en Dios a través de esa experiencia que él tuvo con Dios, creyó y obedeció, ¿verdad? Vamos a ir viendo ahorita su vida, todas las cosas que tuvo que pasar, ¿verdad? Y sin embargo, él fe y obediencia. Entonces, una cosa es tener fe y otra cosa es obedecer. Entonces, hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero no le obedece a Dios. No. Entonces, fe y obediencia. Entonces, tenemos que creer en Dios, sí, creemos en Dios, pero lo más importante es obedecerle, ¿sí? Obedecer, escuchar cuando nos llama, es saber qué es lo que nos pide, ¿verdad? Entonces, lo primero que nos pide es dejar la vida de pecado. Muy bien, continuamos. Tierra de Canaán. Guiado por Dios, Abraham se marchó con su esposa Sara, su sobrino Lot, sus sirvientes y su ganado. Cuando llegó a Canaán, Dios le habló otra vez y le dijo, esta tierra se la daré a tu descendencia. Génesis 12:7. Canaán corresponde a lo que hoy es el Estado de Israel, ¿verdad? Ahí, a donde hoy es Israel, era Canaán. Bueno, Dios transformó, es decir, lo que había dicho Dios, bendeciré a quienes te bendigan. A la gente a la gente que vivía en Canaán tenía que llegarle la bendición a través de Abraham. Bueno, le llegó, ¿verdad? En este caso, y bueno, y sus descendientes, entonces ahí se fueron, ¿verdad? Se fueron acercando, mezclándose con los cananeos hasta hacer un solo pueblo, un solo pueblo. Entonces, ahora, aquí vamos a hacer este ejercicio, leer y copiar, leer y copiar. Entonces, el ejercicio es, acuérdense, leer es porque tenemos que buscar las citas bíblicas, a dónde está, leer y luego copiar en nuestra libretita, en nuestro cuaderno. ¿Por qué? Porque de esta manera práctica estamos aprendiendo a usar la Biblia, ¿sí? A usarla. Entonces, pero tenemos que tener la Biblia en la mano, así como está, ¿verdad? Y luego buscar Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Hay que leer allá. Y después ya vamos a copiar lo que dice el versículo 6 y lo vamos a poner allá. ¿Qué es lo que dice el versículo 6? Y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. ¿Sí? Abraham creyó a Yahvé, o sea, a Dios, creyó a Dios, ¿sí? Y al creerle, Dios lo hizo justo. ¿Eh? Entonces ahí tenemos este ejemplo, un ejemplo, una enseñanza muy grande para nuestra vida. Bien, continuamos. Isaac, el hijo de la promesa. Dios le había prometido a Abraham que sería el padre de un gran pueblo. Génesis 12:2. Pero ¿cómo sería posible ser padre de un gran pueblo si su esposa Sara era estéril y además ya era muy anciana? Otra vez la fe. Abraham creyó en Dios y su esposa Sara tuvo un hijo al que le puso Isaac. ¿Sí? La fe hace milagros. La fe plena, la fe profunda, cuando creemos, se cree en Dios, Dios hace milagros, sobre todo cuando Él promete también a la persona, como le prometió a Abraham. Entonces, y si nosotros no sabemos qué es lo que Dios nos tiene prometido, es porque tal vez no hemos puesto atención, quizás no le hemos hecho caso. ¿Cuántas veces nos ha llamado? ¿Cuántas veces o nos sigue llamando? Pero nosotros todavía no hemos puesto cuidado, no le hacemos caso y seguimos nuestro caminar en la vida, en el mundo, perdido, perdido en tantas cosas del mundo, sin escuchar lo que Dios quiere de ti o sin escuchar lo que Dios quiere para la vida de uno. Entonces, la fe, la fe pues hace milagros, pero más cuando escuchamos, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a lo mejor nomás de pedir y pedir, pero no le ofrecemos nada a Dios. No, fe y obediencia, y aquí Abraham
nos da este ejemplo. Vean, entonces vamos a otra vez a leer Génesis capítulo 17, versículo 1 al 5 y Génesis 17, 15 al 22. De ahí vamos a sacar la respuesta que vamos a sacar. ¿Qué quiere decir Abraham? Acuérdense, Abraham, Abraham, es decir, sin la H, y luego Abraham con la H. Entonces, cuando se llamaba Abraham sin la H, es hombre justo. Abraham, hombre justo, Génesis 15:6. ¿Sí? Lo hizo justo. Ok. Cuando le cambia el nombre, Génesis 17:5, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, ¿sí? Que significa padre de muchas naciones, ¿sí? Entonces, le cambia el nombre porque tiene un proyecto grande Dios con él. Entonces, el cambio de nombre no es nada más porque sí. Entonces, igual a Sara también le cambió el nombre de Sarai en Sara, ¿sí? De ser estéril a ser una mujer que va a dar a luz. Entonces, ¿qué quiere decir Abraham? Allá vamos a encontrar Génesis capítulo 17, del 1 al 5, y luego lo de Sara. Lee Génesis 21, del 1 al 7 y contesta, ¿qué edad tenía Isaac cuando fue circuncidado? Allá vamos a encontrar esa respuesta, ¿sí? ¿Cuál era, a qué edad tenía? ¿Qué edad tenía cuando Abraham lo circuncidó? ¿Y qué edad tenía Abraham cuando nació Isaac? ¿Sí? O sea, esto es importante, importante, como dijimos, pues ya eran ancianos los dos, Abraham y Sara eran ancianos, pero sin embargo, Dios hizo el milagro en ellos, ¿verdad? Por su fe y obediencia. Así que nosotros también, ¿verdad? Dios tiene preparado muchas cosas para nosotros. También puede hacer muchos milagros en nuestra vida, pero tenemos que escuchar, dejar, ir, y entonces Dios hará muchas cosas en nosotros, para otras personas y para nuestra propia vida. Continuamos. El sacrificio de Isaac. Génesis capítulo 22, del versículo 1 al 14. La cultura pagana de aquel tiempo era el de hacer sacrificios humanos a sus dioses. En este contexto, Dios llama a Abraham y le pide a su hijo único en sacrificio. Él obedece y acepta entregarle a su hijo Isaac. Dice qué enseñanza tan grande, pero sobre todo, creo yo, dolorosa a lo mejor para muchos, como lo fue en su momento para Abraham. Pero ¿cuál es la enseñanza de este sacrificio? ¿Cuál es la enseñanza? Número uno, obediencia a Dios, aún en lo más crítico. Aunque para Abraham era algo normal, pues todos los pueblos hacen sacrificios humanos a sus dioses. Entonces, para él, pues era algo normal, por así decir, aunque con dolor de su corazón, ¿verdad? Él tuvo que sentir dolor al sacrificar a su hijo, a su Dios. Pero como era normal, todos los pueblos paganos hacían eso. Entonces él dice, bueno, pues si los demás lo hacen, pues yo por qué no. Entonces también él obedece. Ah, pero número dos, Dios le enseña que él es un Dios diferente de los dioses paganos. ¿Sí? Con esto, él respeta y llama la vida. Por eso vean lo que dice. Después de que cuando ya estaba a punto de sacrificarlo, Dios le habla y le dice por medio del ángel, no toques al niño, no toques al niño. Entonces, con esto le está diciendo, número uno, la obediencia. Número uno, la obediencia. Es decir, que él está dispuesto a obedecer aún en las cosas críticas, aún en las cosas dolorosas, pero él obedece. Y muchas veces nosotros podemos detenernos, bueno, ok, pues sí obedezco, pero que no sea muy, muy, muy difícil, ¿verdad? No, la confianza en Dios, Abraham tenía esa confianza en Dios, era obediente a Dios y por eso, pues aunque con dolor en su corazón, iba a sacrificar a su hijo. Pero Dios interviene porque él no es
igual que los dioses paganos. A él no le gustan los sacrificios humanos, ¿sí? Que maten a las personas. No, no. Él quiere la vida, ¿sí? Y por eso defiende al niño con esto. Le demuestra a Abraham que él ama la vida, respeta la vida, ¿sí? Así que mira, no sacrificios humanos, no, ¿sí? Entonces ahí está tu hijo, solamente para ver si obedecías, pero mira, ya vi que sí obedeces. Entonces, esta es la enseñanza. La enseñanza no es porque Dios también quiera ser igual a los dioses paganos, no. Es para enseñarle a Abraham y para enseñarnos a nosotros también que Dios es un Dios de la vida, que ama la vida y que a Él no le gustan los sacrificios humanos. Sería o es doloroso saber que hoy muchos niños están siendo sacrificados, ¿verdad? Ni siquiera consagrados a Dios. ¿Saben a qué me refiero? A los abortos. A los abortos. Todos esos niños que son sacrificados aún antes de nacer, cuando Dios ama la vida, quiere la vida, pero hoy la humanidad está haciendo lo contrario. Engañados, como dijimos, engañados por la serpiente, engañados por el demonio, ahora sacrifican niños antes de nacer, les quitan la vida, ¿sí? Y entonces Dios dice, no toques al niño, no toques al niño, ¿sí? Ojalá que esto lo entendieran mucha gente que se está perdiendo. Se está perdiendo porque el aborto es un asesinato. El aborto es matar a una criatura inocente, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado. Dios dice, no toques al niño, ¿sí? Y entonces Abraham, ¿verdad? Obedeció. Así que esta es la enseñanza que Dios nos da a través de este acto, del sacrificio de Isaac. Bien, continuamos. Ahora vamos a leer Génesis 22, del 1 al 19, y contesta, ¿Abraham quería mucho a su hijo Isaac? ¿Sí o no? Van a contestar ustedes en su libretita y toda esta cuestión ahí, ¿sí? ¿En qué versículo se dice esto? Génesis 22, y ahí van a encontrar donde dice que Abraham quería mucho a su hijo Isaac, ¿sí? Estaba niño. ¿Qué animal sacrificó Abraham en lugar de su hijo Isaac? ¿Sí? Ahí van a encontrar. También leyendo este capítulo y del capítulo 22, versículo 1 al 19, encontramos en la respuesta. Entonces, sigan practicando en la lectura, sigan practicando en el manejo de la Biblia. Eso es lo que queremos, que al terminar este curso, ¿verdad? Ya sepan buscar citas bíblicas, ya sepan encontrar los libros, entonces ya no batallen tanto, ¿no? Muy bien. Enseñanza para nosotros, el pecado es la desobediencia a Dios, la fe es la obediencia a Dios. Adán y Eva empezaron el camino del pecado, Génesis capítulo 3. Abraham inicia el camino de la salvación mediante su fe. Tenemos que hacer el esfuerzo de imitar su ejemplo, poniendo en Dios toda nuestra confianza para seguir el camino de la salvación. Mesa redonda, ¿cuáles son las pruebas que has tenido para vivir la fe a nivel personal? ¿Sí? Tú, ¿cuáles pruebas has tenido para vivir tu fe? Es decir, ¿cuáles pruebas has tenido para demostrar que eres fiel a Dios? ¿Verdad? Que pase lo que pase, tú sigues firme en la fe. Porque hay muchos que creen en Dios, pero cuando todo está bien. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, entonces le reclaman a Dios. ¿Por qué permites? ¿Por qué dejas que me pase eso? ¿Y por qué? Y muchos terminan alejándose de Dios, ¿verdad? Entonces, no. Eh, las pruebas son para reforzar más, para hacernos más fuertes en la fe si nos sostenemos firmes. ¿Verdad? Si nos sostenemos firmes, Dios va a hacernos más fuertes, ¿verdad? En enfrentar
dificultades con Él, con su gracia, ¿verdad? Ok, continuamos. Origen del pueblo de Israel. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Génesis 25 del 1 al 34. Con la ayuda de la mamá, Jacob se hace acreedor de la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. Esta parte que puede leer tiene mucha enseñanza también. Esaú era el primogénito. Bueno, nacieron, eran mellizos, según ahí la dice, eran mellizos. Entonces, el primero en salir pues del vientre de la mamá fue Esaú y detrás de él salió eh, Jacob. Pero por un descuido, por un descuido de Esaú, que no supo cuidar su primogenitura, la bendición que le corresponde, no lo supo cuidar, entonces vendió sus derechos de primogénito a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas vendió. Después, cuando él quiso recuperar ese derecho, ya no pudo, ya no pudo. Entonces, con Dios no se juega. Con Dios no se juega, con Dios las cosas son, ahora sí, rectas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Bueno, que nosotros, ¿verdad? Tenemos la riqueza de la fe, tenemos la riqueza de la gracia, tenemos la riqueza de los sacramentos que nos dan vida interior, nos dan vida en el alma, ¿sí? Pero por un descuido, muchas veces nosotros nos alejamos de los sacramentos, de muchos pudiendo comulgar porque están casados, están bien casados, porque están viviendo, tienen los sacramentos, bautizo y todo lo demás, pudiendo comulgar, no van a la iglesia, ¿sí? No van a la iglesia, se alejan. A rato llega otro hermano separado de otra religión y con facilidad se lo lleva. Le hace creer cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque vive alejado de la iglesia, no se acerca. Tiene la gracia de los sacramentos, tiene la gracia de poder participar, de alimentarse, pero no lo hace. Y entonces ese descuido, el enemigo lo aprovecha, ¿sí? Pierde esa gracia. Bueno, fue lo que le pasó a Esaú. Ahora, Dios le cambia el nombre a Jacob, ¿verdad? Tiene esa lucha, ¿verdad? Una lucha que tiene él en un sueño y Dios le cambia el nombre a Jacob, ¿sí? Génesis capítulo 32, versículo 29. Dice, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, ¿sí? Dios le cambia el nombre a Jacob, de Jacob a Israel, ¿sí? Israel significa fuerza de Dios. Y ese fue el nombre que Dios le puso, que Dios le dio a Jacob. Entonces, por eso de ahí el origen del pueblo de Israel. Entonces, él, Jacob, después tiene 12 hijos y estos 12 son los que dan origen a las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios. Hoy ahí están los judíos, hoy ahí está lo que es Israel. Bueno, Israel, fuerza de Dios, que son los descendientes de Jacob, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel se formó con los 12 hijos de Jacob, llamado Israel después. Entonces, del capítulo 12 al 50 del Génesis encontramos el periodo de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Estos tres se les conoce como los padres, patriarcas, padres. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob fueron, son los padres en la fe. Ellos fueron Abraham, que fue el que inició, después su hijo continuó, Isaac, y de Isaac, Jacob. Y luego de ahí ya vienen las 12 tribus, pero ellos tres entonces son los patriarcas, ¿verdad? Del pueblo de Dios y bueno, también de nosotros. Muy bien, entonces vamos a continuar la historia de José. La historia de José. Es importante leer la historia de José, el soñador, porque hay una grande enseñanza para nuestra vida, pues tuvo que superar muchas dificultades.
Muchas dificultades. Por ejemplo, fue objeto de envidia de parte de sus mismos hermanos. Fue vendido por sus mismos hermanos. Fue acusado injustamente por sus hermanos. ¿Sí? Finalmente se reconoció su inocencia y fue elevado a la dignidad de virrey en Egipto. Así pudo ayudar a su padre y a sus hermanos que lo habían vendido, que lo habían tratado mal. Fíjense, esta es una grande enseñanza, porque la verdad, todo lo que le hicieron, todo lo que le pasó, todo eso él, ¿verdad? No fue rencoroso, no. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, aquí está. Vamos ahora a hacer los ejercicios o ejercicio, pues, ¿verdad? Pero a ver, continuar un poquito en esta parte de José. Es importante que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Aprender de la vida. ¿Cuántas veces nosotros, con menos cosas que nos hacen, guardamos rencor? Y en la mínima eh, oportunidad que hay, tiende uno a desquitarse. ¿Sí? No somos capaces a veces de perdonar, no somos capaces de olvidar, entonces, y eso no está bien. Pero bien, fíjese, entonces, ¿qué podemos aprender de la vida de José? Que él, ¿verdad? Que él, por la gracia de Dios que le dio el don de interpretar los sueños, pero también le dio el don de la humildad y el don de perdonar, ¿sí? Entonces él no, no le reclamó a sus hermanos por qué me vendieron, por qué me hicieron eso, por qué lo otro, no. Lo que hizo fue abrazarlos, perdonarlos, lloró con ellos. Entonces, por eso hay que leer la vida de él, porque sabemos a lo mejor por las películas, sabemos de comentarios, pero es bueno leerlo aquí en la Biblia. Ahí está el capítulo donde podemos encontrar esta lectura. Muy bien, entonces, ejercicio de lectura y aprendizaje. Leer Génesis capítulo 37, del versículo 1 a 36, y contesta, ¿por qué los hermanos no querían a José? ¿Quién sugirió a los demás hermanos para a poner a José en un pozo para que no lo mataran? ¿Sí? Luego otra vez vamos a leer Génesis 45 del 1 al 5 y contesta, ¿José se vengó de sus hermanos o los perdonó? Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Que la enseñanza que nos da, que él supo perdonar, supo olvidar y supo querer con el amor de Dios. Perdonó a sus hermanos y a su papá. Bueno, su papá no tenía culpa, ¿verdad? Pero sus hermanos, él no les reclamó, simplemente los abrazó y lloró con ellos en señal de perdón, en señal de amor. Ok, pero ahí para el ejercicio es aprender a usar la Biblia. ¿Qué quiere decir Abraham? Ahí ya anteriormente hay una pregunta, aquí otra vez. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la vida de Abraham? ¿Qué enseñanzas puedes sacar para tu vida? Entonces, todo esto, pues, mis hermanos, sirve, sirve no solamente para aprender la Biblia, sino también para reflexionar sobre nuestra vida de cristianos ahora, nuestra vida de fe, ¿verdad? Tenemos todo un reto a nivel de fe, a nivel espiritual, ¿verdad? El reto hoy es vivir la vida cristiana a través de su santa palabra, a través de la Biblia, ¿verdad? Que podemos nosotros encontrar ese camino que Dios tiene para nosotros. Así que, pues mis hermanos, vamos a terminar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Israel? Ya les comenté, ¿verdad? Ya les dije, Israel significa fuerza de Dios. ¿Conoces alguna persona que tiene mucha fe? ¿Sí o no? Ahí contestan. Si la respuesta es positiva, escribe el nombre de esa persona. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta persona que tiene mucha fe? ¿Sí? Platicando, conoces, a ver qué es lo que te motiva. ¿Sí? A lo mejor algo puedes aprender de él o de esa persona. ¿Sí? ¿Has conocido a alguien que no cree en Dios? Bueno, si la respuesta es positiva, ¿sabes por qué no cree en Dios?
Y si la respuesta es positiva, escribe aquí algunas razones por las cuales dicha persona no cree en Dios. Finalmente, ¿qué opinas de todo esto? Entonces, hermanos, pues como ven, es importante, es interesante conocer la historia de la salvación. Hemos pues ya avanzado, ya son 3 capítulos, ¿verdad? Gracias a Dios. Espero que les ayude, espero que les sirva. Y no se olviden de compartir. Ayúdenos, apóyenos a compartir los videos, ¿verdad? Con personas, sus amistades, sus conocidos, ¿verdad? Sus familias, para que también ellos aprendan, ¿verdad? Y también pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas ahí en el canal, ¿verdad? Pueden ayudarnos también ahí, ¿verdad? Si tienen alguna duda, aparte de eso, bueno, pues también podemos ahí apoyarlos, ayudarlos, pero por favor, ¿verdad? Ayúdenos, ayúdenos a compartir con más personas. Gracias. Dios los bendiga y seguimos en contacto con otro tema después. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta grande oportunidad que nos das de conocer tu santa palabra. Gracias porque nos ayudas a través de tu palabra a aumentar nuestra fe. Gracias porque a través de tu palabra también nos vas mostrando el camino que tú quieres para nosotros. Gracias por la bendición que nos das, porque a pesar de no merecer, a pesar de nuestras faltas, nuestros errores, tú, Señor, nos sigues dando tu bendición en el trabajo, en el hogar, en la familia, con los alimentos, con salud. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Bendito seas por siempre. Ayúdanos, ayúdanos a que podamos continuar creciendo en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de nuestra fe, y que cada día podamos desprendernos de las cosas del mundo para entregarnos más a ti, Señor, que eres el dueño de nuestra vida, eres el dueño de todo lo que somos. Gracias, Señor, por esa misericordia, por ese amor que tienes con cada uno de nosotros. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gracias. Dios los bendiga, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.